y comparto mi pantalla. Y bueno, entonces Profe, ahorita vamos a terminar de revisar esto. Ajá, sí, adelante. perdón que le interrumpa. Es que sí ve que había dicho que subiéramos la teníamos para subir la presentación hasta el jueves. Es que Sí, yo pensaba que pues nos iba a dar como hasta las 12 y y fue antes el sí. horario. Sí, no te preocupes. De hecho, recibí otros dos correos, dos o tres correos como similares. La verdad, ya no contesté porque preferí aclararlo ahorita en clase, pero para quienes a lo mejor se quedaron como a medio camino mandando su diapositiva, ahorita está abierta la plataforma hasta mañana. Entonces, los que no la han subido, porfa, si pueden subir su diapositiva en la plataforma lo antes posible para que todos los trabajos estén ahí. Acuérdense que ahorita necesitamos como, sobre todo, tener evidencia del trabajo de todos, que a mí me queda claro que lo están haciendo, pero que quede en Brightspace particularmente. Entonces, nada más les pediría que a quienes no les dio tiempo de subirlo la semana pasada, lo puedan cargar hoy o a más tardar mañana. Y ahorita está abierta la actividad, les va a aparecer disponible y entonces van a poder hacerlo sin mayor problema. Sí, gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, entonces, nada más recapitulando, bueno, ahorita vamos a cerrar ya el tema del liderazgo que hemos venido discutiendo ya en varias clases. Nos faltan nada más abordar un par de equipos y digamos que terminar pues esta revisión que hemos tenido de toda la teoría, de toda la evolución de los líderes, cómo los percibimos desde la teoría de rasgos, desde el comportamiento. La clase pasada vimos la parte de la contingencia, cómo debe de aprender a adaptarse entre distintos estilos un líder, dependiendo de la situación, dependiendo del colaborador, dependiendo de la complejidad de la tarea, etcétera, etcétera. Y la clase pasada empezamos a ver la cuarta parte que tiene que ver, la cuarta escuela, digamos, en relación con liderazgo compartido. Los equipos que ya nos hicieron favor de presentar, pues nos empezaron a hablar un poquito primero de este esquema que surge por ahí de los años 70 con Robert Greenleaf, de liderazgo servidor, y de esta parte de, bueno, un líder inspira, un líder de repente se convierte en eso porque de alguna manera pone el ejemplo y porque busca resolver las necesidades de los demás, ¿no? En términos generales, tiene ese deseo, esa necesidad psicológica de servir a otros y se convierte para el líder en una prioridad de servidores primero. En este sentido, por ejemplo, nada más haciendo rápidamente una recapitulación, pues es un poco como el opuesto a cierto presidente de Estados Unidos que ya mejor no quiero ni mencionar, ¿verdad? Pero de que de repente han sacado como muchas fotos, muchas escenas de cuando está en la lluvia y entonces él con su paraguas y otras personas o su mujer mojándose junto, ¿no? Y ponen de algunos otros líderes del presidente anterior, por ejemplo, como pues él se está empapando, pero tiene protegiendo a su esposa con el paraguas. ¿No? Ese es un poco como ese esquema de primero hay que servir a los demás, hay que convertirse en servidores, estar más preocupados por ayudar, por resolver las necesidades del otro. Y en ese momento eso inspira, digamos, y hace que otros te empiecen a seguir. Haciendo un pequeño resumen de lo que ya presentaron la clase pasada. Entonces, hablábamos de comportamientos como ser empático, como escuchar, poner atención a los demás, ser persuasivo, convencer más que imponer, ¿no? Cooperar, apoyar. Algo importante desde la perspectiva de un líder servidor, pues es remangarte la camisa más bien y entrarle a la chamba como cualquiera, ¿no? Yo creo que sobre todo en empresas en donde de repente hay una cultura muy jerárquica, muy autoritaria, ver que el presidente de la empresa o el director de un departamento le entra igual que todos a hacer inventario en ciertos momentos, ¿no? O a poner el ejemplo para hacer ciertas cosas de talacha o de trabajo manual para atender clientes incluso en algún momento, pues eso también inspira, ¿no? Porque no es el típico jefe que está detrás de su escritorio solamente mandando, sino que también tiene la capacidad de servir a los demás, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es, digamos, esta última escuela de la que vamos a hablar, que es la de liderazgo compartido, el hecho de que, bueno, también para crear un equipo de alto desempeño, el líder va aprendiendo a ser un seguidor, ¿no? Es decir,
a que de repente en un equipo de trabajo, en ciertas juntas, en un proyecto, hay otro colaborador, hay otro miembro del equipo que no es el jefe, que incluso a lo mejor no tiene ningún puesto jerárquico, pero que es muy bueno haciendo algo, ¿no? Ya sea convenciendo al cliente, haciendo un plan de trabajo, negociando con otros departamentos y en ciertas situaciones, en ciertas actividades, va a llevar las riendas del equipo, ¿no? Y que de repente a un director o directora que nos puede costar trabajo eso, suelte el protagonismo, ¿no? Y permita que sea otro el que lidere, el que encabece una actividad o una parte de un proyecto en donde alguien más es mejor, está mejor preparado, tiene más competencias, ¿no? Y de repente a los directores les cuesta trabajo ubicar esto, pero hay directores que tienen esta capacidad de humildad y de, digamos, de sus propios límites, de que no pueden todos solos y que la riqueza que se tiene en la organización, pues depende más bien de los demás integrantes del equipo para sacar la chamba. Y darle el reflector y darle chance a otros de que tomen decisiones y no centralizar todo, bueno, es parte también de este enfoque. Y el último equipo, la clase pasada, cerraba con el enfoque de Belvin relacionado con el liderazgo de equipo y en donde de repente, bueno, Belvin, sin entrar ahorita a estos detalles, pero localiza o ve 9 roles que él descubre a la hora de hacer el análisis de cómo funciona un equipo exitoso, eh, vivoreando o estudiando varios equipos exitosos, descubre que en aquellos en donde todo funciona bien, llegan a buenos resultados porque hay la mayor cantidad de 9 roles que él descubre que son muy importantes para que todo salga bien, ¿no? El que va a conseguir, digamos, los contactos y los recursos con otros equipos o fuera de la organización, al que se le ocurren las ideas, el que va a poner un ambiente de paz y de concordia entre todos, etc. Entonces, de esos 9 roles, es muy importante que encontremos quién es bueno en esos roles, que los desempeñe y el líder de repente como facilitar que cada uno pueda ejercer en uno o más roles en donde uno sea bueno, siguiendo las ideas del liderazgo seguidor y no ser el centro, ¿no? Y tampoco ser el que decida todo o el que dé todas las instrucciones. Aquí, sobre todo, la idea entre estos dos enfoques, ya para pasar a los dos equipos que nos faltan, es en que a veces los líderes tienen que aprender a dejar de ser líderes y sobre todo los jefes tienen que aprender a dejar de ser jefes un momento, un rato y pasarle el liderazgo a quienes no son jefes, ¿no? Que eso permite también desarrollar otros líderes, pero en un momento dado, dejarle a personas que son muy competentes para un rol, por ejemplo, desde la perspectiva de Belvin, en un equipo de trabajo, pues darles chance de que sean ellos los que ejerzan ese rol, ¿no? De negociar, de hacer un plan, de dar seguimiento a las actividades para poder avanzar en el cierre del plan o en lograr un objetivo, etcétera, ¿no? Y es lo que de repente nos cuesta mucho trabajo o nos está costando mucho trabajo a las organizaciones. El incluso seguir, no solo dejar que otros sean líderes, sino seguir, yo hacerle caso a otra persona que no es el jefe soy yo, y poder seguir a esa otra persona que puede liderarnos en un momento específico en la organización. Bueno, en eso consiste un poco como estas escuelas que empezamos a ver de liderazgo compartido, estos enfoques la semana pasada, y vamos a terminar entonces las presentaciones con dos equipos que nos faltaba, el 7 y el 8. Ya nada más, si por favor ahorita nos pueden ayudar y nos pueden compartir su pantalla, nada más ahorita quito mi diapositiva. Al equipo 7 le tocó hablarnos un poco del liderazgo transaccional, que no es del liderazgo compartido, más bien es un poco como el opuesto, pero que el artículo que revisamos nos lo plantea como un punto de comparación con otro modelo que es el transformacional, que se sí entra dentro del liderazgo compartido y que es como de las últimas visiones que tenemos de un líder en una organización. Entonces, bueno, no sé, el equipo número 7, que le tocó el liderazgo transaccional, ¿quién nos va a compartir su pantalla? Voy a descompartir la mía para que Yo, ustedes profe. puedan compartir
su diapositiva y ahorita nos puedan explicar. Por favor, adelante. Sí, solo que va a presentar mi compañero José Pablo. Ah, vale, perfecto. Gracias, Josué. Todavía no se ve, Josué. No, todavía no. No, no la encuentro, o sea, mi computadora no la encuentra. A ver. ¿La diapositiva? ¿El Sí, archivo, pues? sí, o sea, ya tengo abierta la presentación, Ajá. pero, o sea, no me aparece la opción de compartirla. Comparte tu pantalla, o sea, tu escritorio, y ya nada más nos muestras la diapositiva. O sea, si estás buscando como la opción de compartir solamente un Ahí se PowerPoint, ve. creo que ahí va, ¿eh? Creo que. Ahí está. Muy bien. Gracias, Josué. Si quieres dar a la siguiente. Ahí está. Bueno, pues a nosotros nos tocó presentar qué es el liderazgo transaccional. Este liderazgo también es conocido como liderazgo institucional y se centra en el papel de supervisión, organización y todo el desempeño de aquellos que están debajo del líder. Este liderazgo es un liderazgo de tipo empresarial, donde el líder incentiva al trabajador a través de un sistema de premios y castigos, ¿no? O sea, se asigna una tarea y si se hace bien se reconoce y si se hace mal se castiga de alguna manera. A ver, dale a la siguiente si quieres. Ahí está. A ver, tenemos aquí un ejemplo de McDonald's que premia, por ejemplo, al trabajador del mes, ¿no? Y obviamente como a vista de todos está la foto y lo que quieras, pero también puedes premiarlo así con algún tipo de, no sé, días extras, más días de vacaciones, un mejor salario, etcétera. Son premios que puedes ir como dándole a los empleados. O por ejemplo, en un equipo deportivo, por ejemplo, a los delanteros muchas veces en los equipos de fútbol, si metes tantos goles en tal temporada, te dan un bonus, ¿no? Entonces todo eso son incentivos y ayuda a medir el rendimiento de tus trabajadores. Y ya por último tenemos, si quieres dar a la última. Bueno, algunos como consejos clave, que dentro de estos está que se basa en la necesidad de sentido del hombre, o sea, en ese como sentido de tener éxito, de hacer las cosas bien. Entonces, pues como es una medida muy, muy constante de si hiciste bien la tarea o no, pues te ayuda mucho. Por eso trasciende los asuntos diarios, está orientado hacia metas de largo plazo, porque también se van creando muchos hábitos y valores. Ayuda a centrar las misiones y a las estrategias, potencializa al humano, diseña y rediseña trabajos para hacerlos significativos y desafiantes, y alinea las estructuras y sistemas internos para reforzarlos. Entonces, pues, más o menos eso. Falta una, profe, pero no me deja cambiar. Ah, no sé, ya son. No, ya son todas, ¿no? Ya son todas. Ah, ok, perfecto. Muy bien.
Ahora, de lo que acaban de presentar, ¿qué piensan ustedes de este modelo o de este tipo de liderazgo transaccional? ¿Es bueno, es malo? ¿Está bien, está mal? ¿Tomaríamos una parte o no? Como en general de los puntos muy específicos que nos acaban de presentar, ¿cómo lo ven ustedes? Pues a mí me parece en parte bueno porque ayuda mucho a medir como los talentos y el desempeño a corto ¿Eh? plazo, pero me parece también que limitas mucho a la persona en el premio y el castigo. O sea, por ejemplo, hay experimentos, muchos experimentos psicológicos con ratas, perros, etcétera. Este, creo que es el de los perros de Pavlov, Ajá, en el que justo conductista. le das alimento al perro y hace tal cosa, ¿no? Y se lo quitas y hace tal cosa. O sea, entonces creo que limitas un poco a la persona a que le ponga un poquito de empeño propio o que la persona sea proactiva o más bien el día que a la persona le quites el premio, va a dejar de hacer la tarea. Entonces, pues me parece que está limitada, está limitada y podría complementarse con algún otro tipo de liderazgo. Ok, ok, perfecto. O sea, me gusta cómo lo plantean. Gracias, Pablo. En el sentido de que, y gracias, Josué, también por lidiar con la presentación. Digamos, el liderazgo transaccional podríamos decir que es un modelo, es un tipo de liderazgo como tradicional, pudiéramos decirlo, en el sentido de que tú me vas a hacer caso, a mí me vas a seguir porque yo tengo las riendas, ¿no? Tengo el poder y la capacidad como jefe que soy, es muy orientado hacia el lado de los jefes para darte un premio si te portas bien, ¿no? En pocas palabras, o darte un castigo si te portas mal. No necesariamente todo está basado en castigos, pero sí es como poner la zanahoria. Y entonces, por eso es transaccional, es decir, hay una transacción. Yo te sigo porque estoy esperando algo a cambio, ¿no? Yo te hago caso y hago lo que tú me digas que haga porque tú me lo vas a recompensar de alguna manera. O porque lo que quiero evitar es que me avientes un chanclazo en un momento dado si no hago las cosas que me estás pidiendo. Creo yo que todavía en las empresas, en las organizaciones en general, manejamos mucho este esquema de liderazgo más transaccional. Es decir, estamos ahí, seguimos a alguien, le hacemos caso a un jefe porque si no nos corre, porque si no, no nos van a promover, ¿no? Pero de alguna manera no por otra cosa. Es decir, a veces falta un ingrediente, un elemento de convencimiento propio o de seguir a alguien más allá de que porque lo tengo que hacer, ¿no? Y de hecho, como que te sigo y te hago caso porque me pagan, y de repente hay gente que ni porque te pagan o porque tienes un contrato en donde estás obligado a obedecer a tu jefe, ni siquiera por eso lo terminas haciendo. Pero sí, como bien decía Pablo, el liderazgo transaccional pues está basado en una transacción, en que hay un intercambio. Yo hago algo porque tú me lo vas a recompensar. Y eso es un poco como la finalidad o el objetivo de construir ese liderazgo. Pues mientras yo sea el director o el gerente o el jefe, el coordinador, como le queramos llamar, pero yo soy el que tiene, digamos, esa autoridad y ese poder para ejercerlo y hacer que tú te comportes de alguna manera, pues me va a funcionar el liderazgo transaccional, ¿no? Y lo puedo ejercer. Yo diría que parte de una estructura de autoridad y de una jerarquía que se diseña precisamente para controlar las actividades de una organización, pues está diseñada a base de que existan estas transacciones. Tú haces tu chamba, te pago un bono, ¿no? Por ejemplo, tú te comportas de acuerdo a como nosotros nos queremos que te comportes, pues te ponemos de ejemplo, te damos cierto reconocimiento, que a lo mejor eso no es monetario, pero hay personas que les interesa obtenerlo. Y además te puedo dar otros beneficios, como decía Pablo, ¿no? Igual y te doy días de vacaciones, pero siempre hay algo a cambio. En el liderazgo transaccional siempre hay algo a cambio. Y el liderazgo se acaba cuando ya no hay ese algo a cambio, ¿no? Cuando yo ya no te puedo dar nada prácticamente. Pensemos un poco cómo funcionó el liderazgo político, en cierto sentido, en el régimen priista, ¿no? Bueno, pues la gente iba y votaba por el PRI o por el partido en el poder, pero en muchas ocasiones lo aprovechó el PRI en el pasado, pues porque le dábamos la camiseta, el taco, le pagábamos una lana por ir a votar, etcétera, 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 ¿no? Y de repente,
pues eso se va acabando y obviamente el día que no me das ni la camiseta ni el taco, o que veo que ya no me conviene, agarro la camiseta y el taco y de todas maneras voto por alguien más, ¿no? Digamos que es un ejemplo muy extremo, pero es parte del efecto, del límite que puede llegar a tener también, entre las otras cosas que decía Pablo, el liderazgo transaccional. Y hoy yo creo que tenemos que pensar y repensar, que creo que es una palabra que de repente nos gusta mucho en la náhuatl, porque ahí la he oído mucho en la uni, repensar, revalorar, si queremos seguir teniendo empresas que estén basadas simplemente en liderazgo transaccional, en donde la capacidad de los líderes es porque pueden darle algo a cambio a la gente, algo para sus carreras profesionales, etcétera, y solo está basado en ello. O si hay algún otro mecanismo, algún otro tipo de liderazgo que vaya más allá de eso, ¿no? Si lo vemos en perspectiva, pues no está tan mal, porque si tú puedes dar algo a cambio y a través de eso la gente va a tener un buen desempeño, pues funciona. Aquí un poco el planteamiento es, ¿quién sabe si ese tipo de liderazgo se quede corto con las necesidades que vamos a tener y que estamos teniendo ya las organizaciones en el futuro, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. Y si no, pues, nos vamos con el último equipo que le tocó, el equipo 8, el liderazgo transformacional, que es un poco como en el artículo, bueno, y en general en la evolución de las teorías del liderazgo, la otra alternativa al liderazgo transaccional, ¿no? Entonces, no sé quién igual nos va a compartir su diapositiva, su pantalla, y quién nos va a hacer favor de presentar ya esta última parte, el último equipo, que es el 8. Yo voy a compartir, profe, y Darían va a hablar. Perfecto, gracias, Vero. ¿Ya se ve algo? No, todavía no. Igual si quieres más fácil, bueno, compartes en la opción que te va a aparecer tu escritorio, nomás muestras obviamente tu diapositiva para no estar viendo otras cosas de tu escritorio. Y a lo mejor esa es la forma más fácil de poderla compartir. Mi cuarta fiesta muy. Creo que todavía no la vemos. Ay, Sí, es que no, me sale que está cargando, pero no sé por qué está no. cargando. Güey, Está un mámate la. poquito lenta. Mámate, cabrón. Bueno, va a apagar tantito el micrófono Échense, güey. de Marcos porque estamos oyendo una conversación que no deberíamos estar oyendo. En lo que carga la diapositiva de Mónica, espero no tarde mucho, ¿verdad? Y pasemos ya a esta última parte, luego tenemos una discusión y vamos a entrar al siguiente tema, que es el de negociación. Profe, ¿Sí? me preguntó algo, es que se me está como cortando por el internet. No, lo único que decía es que te apagué tu micrófono porque estaba abierto y estábamos oyendo ahí unas conversaciones que no deberíamos de escuchar. Ok, perdón. No te preocupes. Profe, no sé por qué no me deja, o sea, sigue cargándose, pero no me sale nada. Ok, no sé. Si Profe, alguien... tengo una pregunta. Sí, claro. Sí, adelante. Bueno, ahorita Profe, si quiere ver lo que cargo
ir explicando un poco. Perdona. Bueno, pues, bueno, ahorita en la diapositiva van a ver unos puntos, pero de lo que, pues, más que explicar así como tal lo que venía, realmente lo que entendí es que este modelo marca que debe existir un líder y que a ese líder lo contemplan como una mejor, una persona más capacitada que el resto. Y por lo tanto, esa persona es la que designan como líder para que todos los demás pues la sigan y esa persona los apoye y así en diferentes actividades que tengan que ver dentro de la empresa, pues para que se desarrolle un mejor trabajo, pero sobre todo en equipo. Ajá, ajá, Entonces, total. pues es eso como que de lo que habla, por lo que entendí, como que generalizando todo, ¿no? Que buscan a una persona que pueda pues entender y poder dirigir a pues a un grupo de varias personas, pero Ujú. pues obviamente lo eligen a él porque tiene de algún modo las capacidades, pues no mejores capacidades, sino pues las capacidades más desarrolladas que el resto y por lo tanto de algún modo es superior. Ok, a ver, tú, todo lo que estás diciendo, estamos hablando de liderazgo transformacional, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, un líder transformacional es un líder que está bien preparado técnicamente y que puede sí, ayudar a otros a hacer cierto trabajo técnico. Digamos que está elegido como líder porque tiene una capacidad superior al equipo, está bien preparado, digamos, para un tipo de trabajo y entonces puede ayudar a otros a hacer o a desempeñar el trabajo. Por eso es que ha sido elegido como líder. Ese es el planteamiento que tú tienes, ¿verdad? ¿O entendí mal? como general, ¿no? Bueno, General. sí, Ujú. sí, correcto. Entonces, como que se llega, no sé, siento que la conclusión es como que el método de liderazgo transformacional, pues es una manera muy armoniosa de llevar al cambio y por buen camino a una comunidad, pues ya que al estar los seguidores con líderes que se consideran con una visión sobre todo y personalidad más fuerte, pues Ujú. avanzan en conjunto, garantizando eficiencia, además de que pues aumentan el nivel de motivación del equipo. Tiene que ver con incrementar, el liderazgo transformacional tiene que ver con incrementar el nivel de motivación del equipo, totalmente de acuerdo. Nada más quisiera yo aterrizar un par de cosas o que nos ayudaras a entenderlo. Porque cuando dices, bueno, ¿Puedo hacer mención? perdón, ¿Puedo, profe, puedo mencionar, tal vez no se ven las diapositivas, pero puedo mencionar algunos conceptos clave? sí, No claro, sé si eso, perdón, nada más bueno, time. ¿Tú tienes la diapositiva en tu computadora? es que no tengo mi computadora, la rompí, entonces estoy en el teléfono, pero no sé cómo se comparte desde el teléfono, Pero profe. no, no te preocupes, no, no se Creo puede. que ya apareció. Pero ya apareció. Sí, exacto, ya terminó de cargar la Sí. diapositiva. Ya Perfecto. se ve, profe. Pues ¿Ya se ve? Sí. Ah, ya, perfecto. gracias, Vero. Gracias, Vero. Pues bueno, ahí pusimos algunos conceptos, ¿no? Se considera que alguna de las cualidades cognitivas, afectivas e interpersonales de los líderes, sin Ujú. embargo, aunque se pueden reconocer el papel de los seguidores generalmente de una manera unidireccional y bastante implícita. También, pues además de las habilidades blandas, también se espera que el líder muestre un excelente pensamiento de información, gestión de Ujú. proyectos, servicio al cliente y habilidades de entrega junto con negocios y políticas comprobadas. Ujú. Después, bueno, también es un proceso en el cual los líderes toman acciones para intentar la pues entrar en conciencia con sus asociados entre lo que está bien y entre lo que es importante, ¿no? Como que ahí mencionan que su desarrollo y su capacidad de análisis en las cuestiones de negocio pues debe de ser bastante desarrollada pues para que exista una mejor respuesta. Ok. Entonces es un líder que hace conciencia con los demás, ¿no? Para descubrir y darse Claro, cuál es el mejor camino a seguir. sí, exacto. Ok. Y pues ya bueno, voy a leer el último que dice, la identificación
de los que se requiere o desea y la forma en la que esto se integra con otras actividades, entre paréntesis pusimos como la definición de valores que dice corporativos, sí, perdón, es muy importante para el descubrimiento de la organización y para la cual es vital que los actores clave se apropien. Para lograr esto se necesita tiempo, reflexión y discusión. Simplemente imprimir o copiar un conjunto predefinido de estándares y no lograr los mismos, no lograr los mismos resultados. No sé si con eso pues queda un poco más entendible todo esto del liderazgo transformacional. Transformacional. Bueno, creo que hay buenos puntos clave. Nada más quisiera rápidamente un par de cosas. Dices o decías hace ratito, antes de que mostrara la diapositiva, que Sí. el líder transformacional es elegido porque es bueno para la chamba, ¿no? Hacer la tarea, tiene una capacidad superior. Entonces, de alguna manera, le va a ayudar a otros a poder llegar a la conclusión de las tareas, de los trabajos, etcétera, ¿no? Sí, Es un exacto, líder bien preparado. avanzando en conjunto. Avanzando en conjunto, es un líder que recapitulando, perdón, algunas cosas que dijiste, Sí. trabaja en equipo, crea conciencia, discute las cosas, hace que en conjunto se reflexionen para descubrir cuál es el mejor camino a seguir, etcétera, que a mí me parecen buenos puntos del transformacional. Decías, como tenemos un líder con personalidad fuerte, ahí nada más como para no perdernos, ¿cuál sería la diferencia entre tener un líder con personalidad fuerte desde esta perspectiva del líder transformacional con lo que vimos muy al principio de rasgos, ¿no? Porque en la teoría de rasgos, tipo Donald Trump, pues también hay un líder con personalidad fuerte. ¿Cuál sería la diferencia entre el líder que nos presenta del hombre fuerte, la teoría de rasgos, y este que también puede tener una personalidad fuerte, Yo creo pero desde que la perspectiva transformacional? Yo creo que la diferencia, profe, es que aquí ahorita mencionó hace un rato, ¿no? Con lo mismo que dije yo, ¿no? La diferencia es que en como su nombre lo dice, transformacional, ¿no? Entonces se encarga de que exista una transformación no solo como individuo, sino también en conjunto, ¿no? Garantiza una eficiencia, pues para aumentar el nivel tanto motivacional como en cualquier otra de las capacidades que desarrolle todo el equipo, ¿no? Y garantizando una eficiencia, ¿no? Como que se enfoca más en no solo él, sino también todo el conjunto, todo su equipo. Ok, súper. Entonces es un líder que transforma a la gente, no nada más tiene una personalidad fuerte, sino que a través del estilo de liderazgo que tiene, de las cosas que hace en los demás, vuelve más fuertes a los demás. Y cuando nos damos cuenta en el equipo, en el equipo hay gente que se convirtió ya en líder y que también desarrolló muchas capacidades que a lo mejor antes no tenía, ¿no? Ahí cuadra mucho con el primer concepto que habíamos visto de en qué consiste el liderazgo, ¿no? Y de repente no necesariamente hay líderes con mucha capacidad y una gran personalidad, pero que a lo mejor no son transformacionales, y entonces pues simplemente la gente se queda exactamente en el mismo nivel. Implica involucrar a otros, implica motivar a otros, implica hacer conscientes a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco como un panorama general importante que describe Sí, en qué profe. consiste el transformacional. Muy bien, gracias, Darían, muchas gracias, y gracias, Vero, también por compartirnos la diapositiva. Nada más para cerrar esta parte del liderazgo transformacional, voy a añadir un par de puntitos a lo que ya dijeron, y ahorita me gustaría cerrar con una discusión y escuchar algunas opiniones al respecto, ¿no? Pero permítanme tantito. Bueno, cuando hablamos del liderazgo transformacional es exactamente lo que ya dijo Darían. Implica también mucha cercanía con el líder. Ahora, pensemos que un líder transformacional, y de hecho, varios de los ejemplos que plantea la literatura y que plantean autores de este tema, liderazgo transformacional, quizá ni siquiera tuvieron autoridad formal. Muchos no, pero algunos sí. Por ejemplo, Gandhi nunca fue nada, o sea, nunca tuvo un cargo público,
nunca fue presidente, nunca fue primer ministro, nunca fue nada. Sin embargo, es yo creo que uno de los, cuando buscamos en Google liderazgo transformacional, nos aparece siempre Gandhi, ¿no? Que es un líder que cuadra con las características que nos mencionaba Darían. Es el que se basa, sobre todo, tiene cierta preparación técnica, tiene muchas capacidades, tiene muchas habilidades. Entonces, de alguna manera, la chamba del líder transformacional no es que dé algo a cambio, a diferencia del transaccional, para que se hagan las cosas. Lo que va a hacer es trabajar muy de cerca con la gente. Incluso, aun cuando no es el jefe, no tiene una posición jerárquica, pero de repente, por ejemplo, pensemos, colegas que en un equipo de trabajo son muy senior, tienen mucha experiencia, pero no son los jefes, y que de repente ejercen este liderazgo, y que incluso puede ser un liderazgo desde el punto de vista transformacional. Trabajan muy de cerca, escuchan a la gente, las hacen pensar y las hacen reflexionar, lo que nos decía Dariana hace rato. Ahora, algo importante en el transformacional, se mueve en base a principios éticos. Es alguien que está convencido de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y todo el tiempo la gente lo puede identificar que se comporta de esa manera. Y entonces eso motiva, inspira a otros también, y también hace que le hagamos caso a aquella persona que podemos encontrar, y hoy en día con más razón porque hay muy poquitos, que de repente podamos identificar que se basa en lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Y en ese sentido el líder se va convirtiendo también un poco, como decía uno de los primeros autores del liderazgo transformacional, que es McGregor Burns, en un agente moral. Es decir, como trabaja en base a principios éticos, va haciendo que la gente piense si es correcto o no lo que estamos haciendo como equipo. Y nos va cayendo el 20, vamos siendo más conscientes, y entonces va haciendo que la gente se transforme, por eso es un poco transformacional. La gente va cambiando cuando de repente vemos y hay un líder que es transformacional, que plantea cosas de mejor no hagamos esto, no nos metamos en tal o cual proyecto, no vamos a engañar al cliente con productos chafa o con mala publicidad, vamos a seguir las reglas, no vamos a dar mordida, etcétera, ese tipo de cosas, y provoca la reflexión, lo discute todo el tiempo con la gente, pues cuando nos damos cuenta después de un tiempo, la gente va funcionando también de acuerdo a principios, se transforma, va cambiando. Y hay 3 dimensiones, pero también hay líderes. Ahora, si hay un director, un gerente que funciona de esta manera, ¿no? Que trabaja de cerca con la gente, que no los ve como los súbditos de su reino, ¿no? Sino que de alguna manera los ve como personas que son parte del equipo y uno también es parte del equipo, casi en igualdad de circunstancias. Es uno más, pero tiene a lo mejor ciertas responsabilidades distintas, pues es mucho mayor el impacto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Mandela, del que ya hemos hablado muchísimo, también es un ejemplo y hay un montón de artículos, de hecho, académicos en relación con liderazgo transformacional y Mandela, por ejemplo, vivoreando algunos comportamientos de Mandela, porque él los ejemplifica bien. Él yo diría que es un líder que sí tuvo un cargo formal y que además logró esta estimulación en donde pues la gente no seguía a Mandela o a Gandhi porque ellos dieran algo a cambio, sino porque realmente era alguien que provocaba la conciencia, porque la gente se daba cuenta de lo que era correcto y lo que era incorrecto, porque siempre ponían el ejemplo, porque sobre todo se basaban en inspirar, lo que son las 3 dimensiones del liderazgo transformacional que vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? El líder nos habla de para dónde vamos, cuál es nuestro futuro, en qué nos tenemos que transformar. Lo que decía Mandela, si de repente ven la película de Invictus, que dice, es que nuestro futuro es dejar de ser negros y blancos y ser sudafricanos, ¿no? Y construir esa nueva identidad todos juntos, los negros y los blancos, aunque los blancos sean una minoría, ¿no? Y decir por qué es posible hacer eso y qué vamos a ganar si hacemos eso, ¿no? Y poner objetivos muy específicos en donde todos tengamos un futuro, si cada quien hace su chamba. Que eso empuja más que si te portas bien te doy tu premio, ¿no? Que es un poco como el estilo o el enfoque más bien de un líder transaccional, que es el tradicional y típico que tenemos en las organizaciones, ¿no? Ahora, el líder transformacional también te reta a pensar, a aportar, a replantear tus ideas, a escoger objetivos retadores,
que te permitan salir de tu zona de confort. Y el líder transformacional también se preocupa por la gente, pero uno a uno, ¿no? En lo individual, y le dedica tiempo para escucharlos, para hacerles preguntas. Se involucra en lo personal. Por ejemplo, hay muchos líderes en empresas que se involucran mucho en el uno a uno con la gente que les reporta directo, porque a lo mejor con más pues, está un poco complicado hacerlo de calidad, pero en donde es preocuparte por ti como persona, cómo está tu familia, si se enfermó o no alguien en tu casa, cuáles son tus aspiraciones, en qué te quieres convertir como persona en la vida. Implica tener muchas conversaciones de ese nivel que permiten también hacerle sentir a otras personas que nos preocupamos por ellos como personas, ¿no? Y entonces todo esto arrastra, inspira, le va permitiendo al líder convertirse en un líder moral. Y entonces de repente es un punto de referencia que nos inspira, que nos ayuda a transformarnos, pero es alguien que de repente, digamos, nos hace dar lo mejor de nosotros mismos porque nosotros lo hemos decidido. Y nos inspira su ejemplo y la forma en la que interactuamos con él o ella. También hay líderes mujeres, desde luego, desde el punto de vista transformacional. Entonces, esa sería como la gran diferencia entre el transaccional y el transformacional. Y al final también el paper que ya todo el mundo leyó, o al menos una partecita, señala que al final el liderazgo, que esa es como una de las últimas ideas sobre las que se está construyendo y se sigue debatiendo mucho en relación con el liderazgo en este momento, no es una actividad de una persona. Se quita un poco como el enfoque de las escuelas anteriores, incluyendo el de la contingencia, en donde todos dependemos de un líder, de un gran hombre o de una gran mujer. Más bien el liderazgo es una actividad de todos, en donde, aunque hay un jefe formal, de repente ese jefe también se convierte en un seguidor de alguien más en el equipo. Y eso permite generar un alto nivel de compromiso, permite que la organización crezca. En términos de capital humano, este enfoque nos ayuda a entender que las empresas necesitan líderes, no nada más jefes que sean buenos líderes, de acuerdo a todo lo que hemos discutido, sino líderes que no son jefes, ¿no? Y que de alguna manera los jefes aprendan a seguir a otros y que no tengan miedo a hacerlo y que no por eso se sientan menos jefes o que vean que pierden autoridad. Pero que eso hace que el capital humano sea más fuerte dentro de una organización, que tengamos gente más capaz para resolver problemas, hacer cosas, etcétera. Todos tenemos distintos niveles de competencia técnica, algunos somos buenos para unas cosas y otros para otras, y en conjunto todo el mundo debería de ejercer cierta posición de liderazgo. Bueno, entonces básicamente con eso, y muchas gracias a todos por el trabajo que hicieron desde la clase pasada, pues terminando de revisar esta parte del liderazgo. Y para cerrar el tema, nada más me gustaría, bueno, ya hicimos una revisión de todas las escuelas, desde la de rasgos, que el hombre, el líder nace un poco, después la del comportamiento, bueno, no es qué características tenga, sino qué hace. La de la contingencia sí, pero depende de cuándo y depende de si se ajusta o no y se sabe manejar y sabe cambiar de estilos dependiendo de la situación y todo lo que hemos discutido hasta ahorita, hasta este punto de liderazgo compartido. Y para cerrar este punto, me gustaría nada más escuchar algunos comentarios de quien guste hacerlo y también a lo mejor ahorita le pregunto a alguien en particular, pero a ver, entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto que nos aventamos del liderazgo y qué impacto tiene desde el punto de vista del capital humano en nuestras organizaciones? Ustedes se van a convertir seguramente en jefes y también yo estoy seguro que en líderes, ¿no? Pero muchos de ustedes van a tener, si no es que todos, pues cargos de responsabilidad en una organización. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿qué tipo de líderes necesitamos nosotros, necesitan nuestras empresas? De todo esto que ya revisamos, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué conclusiones sacan ustedes así, sin necesidad de dominar ni de saber todos los puntos clave de la teoría? Pero entonces, ¿qué es un líder? Y para ustedes, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo importante que hay que tratar de promover o de construir del lado del liderazgo, ¿no? Entonces, no sé, ¿a qué conclusión podemos llegar, Marcos, por ejemplo? ¿Qué opinas
liderazgo para ti, entonces, de todo esto que hemos visto, ¿qué es lo más importante? ¿Y qué es lo más importante que debe tener un buen líder en una empresa, en una organización? Marcos Santos ahí. Creo que sí, como que quieres hablar, pero no sé si tengas algún problema con tu micrófono. Bueno, ahorita en lo que regresa el audio de Marcos, Ricardo, igual tu punto de vista de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué sería para ti lo más importante que debiera tener un líder en una empresa? Pues es que depende, o sea, como lo vimos, depende mucho del tipo de líder. Para mí, Para ti. yo creo que lo más importante sería que vea cómo motivar a los empleados o, bueno, el capital humano con el que cuenta Ujú. pues para de esa forma llegar a ser lo mayor eficiente posible. Cómo motivar a los demás para que sea lo más eficiente posible. Y Sí. ese sería como el énfasis o el lado más importante de un líder en una empresa, Sí. desde ese punto de vista. Súper. Gracias, Ricardo. Melissa. Yo me quedé más con el de liderazgo compartido, el liderazgo servidor. Creo que para mí eso es lo que se necesita para ser líder, como pues servir a los demás. Pues yo me quedé con eso. O sea, por ejemplo, para ti, tú convertirte en líder en una empresa, tú te irías más como por ese tipo de liderazgo. Tú tratarías de servir a los demás y desde esa perspectiva ser una buena directora, ser una buena gerente, una buena dueña de un negocio, etcétera. ¿Si entendí bien o no entendí bien? Nada más el punto de vista. Sí, porque, bueno, yo siento que no solo es como mandar a los demás, sino pues hacerlo desde abajo, o sea, saber cómo se hace y pues estar en su posición y todo eso. Perfecto. Súper. Muy bien, muchas gracias, Meli. Katia. Creo que Katia o no puede hablar o no está presente, ¿verdad? Pero fue al baño o algo así. Gaby. Pues de todo lo que hemos visto y de la lectura, mencionan que no hay un liderazgo en específico para las personas porque depende mucho de cómo eres con tu personalidad y aparte también de la situación que se esté pasando en ese momento. Entonces no hay un líder que esté bien y un líder que esté mal, simplemente hay una gran variedad. Ok, sí, claro. Al final yo creo que una de las conclusiones que trata de plantear el paper es que ese es el pensamiento sobre el liderazgo y yo creo que lo que dices es muy cierto, ¿no? No hay nada bueno o malo, hay distintos enfoques, ¿no? Y podemos estar muy de acuerdo o no tan de acuerdo en cada uno de esos enfoques. Es, digamos, un poco como la explicación que se ha tratado de dar de los líderes y qué es un líder hasta ahora. Pero tú en lo particular, como con qué te quedas a ti, ¿qué fue lo que te convence de todas estas visiones? ¿Qué tomarías, por ejemplo, como algo que a ti te gustaría seguir o que, digamos, representaría el tipo de líder que a ti te gustaría ser? Ay, pues es que le quiero agarrar como de un poco de todos. ¿Eh? Entonces no tengo uno en particular, como que quiero un poco de todos, porque siempre es bueno. Ok, a lo mejor sería como tomar algunas cosas que de repente tú vayas considerando que pueden aportar desde cada teoría. Tiene sentido y además es un poco lo que dicen los autores del artículo, ¿no? Gracias, Gaby. Andrés, ¿tú qué piensas al respecto? Igual no sé si tenemos un problema con los micrófonos o etcétera. Pero bueno, ok. Y para cerrar entonces esta parte, Miguel, no sé si
puedas ayudarnos con una conclusión también en relación de todo lo que hemos visto, de todo lo que discutimos del liderazgo. ¿Tú con qué te quedas? Para ti, ¿qué es un líder? Y ya no me metí en qué es un líder de acción positiva, ¿no? Vamos a, ¿con qué nos quedamos de qué te hace sentido para ti? ¿Por dónde iría el ser un líder y qué tipo de líder tratarías de ser Sí, tú? profe. Pues vea, mi conclusión personal es que pues sí son diferentes, o sea, sí hay varios tipos distintos de líderes, que están los líderes que son como igual como lo que me tocó exponer, los que dirigen y los que ordenan, o así como que se encargan más como de dar indicaciones, y también el tipo de líder que te acompaña o que tiene una relación más bidireccional y que ayuda a los seguidores y a los subordinados a la toma de decisiones y al cumplimiento de metas. Pero en general, un líder es una persona que se encarga de guiar a un grupo de personas para conseguir objetivos y metas específicas. Y para ti eso sería lo más importante. Sí, profe. O sea, el logro de esos objetivos, etcétera. Y está ese planteamiento que a mí me parece interesante que haces, ¿no? O ser un líder unidireccional o ser un líder bidireccional y construir a lo mejor entre todos con el equipo la mejor forma o la mejor alternativa para llegar a los resultados. Bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿verdad? Y llegará a algún punto en particular en relación con el liderazgo, pero bueno, sin duda el liderazgo, probablemente la visión, de todos sacamos algo, ¿no? Porque al final, incluso la teoría de rasgos, que de repente a lo mejor tiene muchos detractores y que a mí en lo personal no me encanta tanto como una explicación, porque al final si llegas a que el líder nace y no se hace, ¿no? Y yo no creo en eso, pero de alguna manera sí aporta cosas también, ¿no? Y que de alguna forma sí se mete a identificar ciertos rasgos de personalidad que se pueden traducir, independientemente de tenerlos o no como rasgos de personalidad, pero sí entender comportamientos específicos que desde esa perspectiva hay que tener para ser líder, y de ahí podemos aprender cosas. Y de cada una de las perspectivas que vimos. Entonces, bueno, yo después les comparto unas diapositivas que no usé, ¿verdad? Pero que ya discutimos suficiente en relación, digo, no las usé porque ustedes fueron los que desglosaron esta parte de la teoría y de las ideas principalmente que fuimos discutiendo en relación con los líderes. Pero yo creo que algo importante, y me gusta la conclusión en ese sentido de Gaby, de que yo creo que el liderazgo, el ejercer un estilo de liderazgo en particular, es una decisión de cada quien. Ahora, lo que vimos son explicaciones que se han tratado de hacer en relación con el paso del tiempo en relación con qué es un líder. Pero tenemos que pensar cuál es el tipo de liderazgo, el tipo de líderes que hoy nos hacen falta y que van a hacer que la gente se ponga la camiseta en un negocio, aporte, sea más productiva, más competitiva. Todos estos asuntos que son importantes para nosotros desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Y que, bueno, ahí vayamos cada quien sacando nuestras propias conclusiones y que yo creo que va a llegar un momento en donde ustedes van a tener que definir el tipo de líder que quieren ser, que necesitan ser también en relación con la organización en donde van a ejercer ese liderazgo, sean jefes o no, y con mayor razón si son jefes, ¿no? Que es algo que de repente pues vamos a tener que manejar en su momento. Bueno, con esto vamos a cerrar esta parte del liderazgo y vamos a entrar a otro tema muy cortito. De hecho, es nada más como tocar base en algunos puntos clave que también es importante en todo lo que tiene que ver con el capital humano y en el manejo de distintas situaciones para el capital humano, que es el de conflicto y negociación. Según yo, ustedes tienen o llevan una materia de negociación en la carrera, que no sé si ustedes ya la llevaron, no la han llevado, la están llevando en este momento, etcétera. Nada más si me lo pueden aclarar. ¿Llevan algo de negociación particularmente? ¿O se me figuró y estoy diciendo pura estupidez? Que luego digo muchas. Bueno, en la carrera de negocios
Yo no Sí. estoy seguro, la verdad, sí, no tengo idea. Pero creo que no. O sea, sí, creo que ya me hubiera entrado, tal vez. Pero no estoy seguro, la verdad. Ok. Profe, creo que en contratos llevas un poco de negociación como tal, pero eso es hasta octavo semestre. Ajá, o sea, no es una materia completita de negociación, pero en contratos lo ven. Ajá, es que yo tenía Sí. como una idea de que sí tenían algunos elementos de negociación en particular. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias por por la aclaración. Bueno, déjenme nada más en el chat tantito. Oiga, profe, Sí, una pregunta rápida. sí, ¿Se claro. me acuerda el tipo de líder que dijo de Donald Trump? Sí. ¿Cómo era? ¿El de Donald Trump? Sí. Yo lo ubico, bueno, yo a Donald Trump lo ubico de todo lo que hemos discutido como muy de rasgos, o sea, es la descripción de cómo ve a un líder la teoría de rasgos en una buena parte, es decir, esa visión del hombre fuerte o del gran hombre, que pues es el que va a dirigirnos y a sacarnos del caos en el que estamos, que la verdad es que en el caso particular de este señor es todo lo contrario, pero sí es el gran hombre que tiene muchas capacidades, que habla bien, que hace ciertas cosas bien y mejor que el general de la gente. Y como líder yo lo ubicaría también muy desde el punto de vista transaccional, es decir, también es un líder que está ofreciendo dar cosas a cambio y por eso lo van a seguir, ¿no? Que muchos líderes políticos en general pues son como de ese tipo, aunque también a algunos los inspira, ¿no? Claro, también ahí van los valores de un pedazo de la gente que lo que él representa éticamente hablando es inspirador para un 25-30% de los electores americanos, lo cual a mí me da pánico, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, yo creo que es sobre todo un líder que está bien retratado o que cuadra mucho con la visión de la teoría de rasgos, yo diría, sobre todo. Ah, ok, gracias, profe. No, ¿de qué, René? Bueno, les puse el enlace del Padlet para que si se pueden meter, porfa, al tablero para trabajar un poquito con algunas opiniones en relación. Vamos a ver el tema insisto, de negociación. Es un tema importante también desde el punto de vista de capital humano, y aunque cuando llegue en octavo semestre, ahorita ya lo tengo muy claro, muchas gracias por la aclaración en relación al plan de estudios. Seguramente van a haber cosas de negociación en contratos, pero negociación es muy importante también desde el punto de vista de el capital humano, yo diría, y también porque negociación va en conjunto con los conflictos que también tenemos en las organizaciones, y entonces hay que saberlos manejar. Entonces una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Primero, pues tenemos un conflicto, y en relación con los conflictos que vamos teniendo, la capacidad para manejarlos y para construir soluciones a través de la negociación es un elemento muy importante que también hay que aprender a tenerlo. Yo diría que es una competencia, por ejemplo, la de negociación, y una competencia también relacionada con manejar los conflictos, muy importante para el capital humano en una empresa o en una organización del tipo que quieren. Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar a platicar un poquito de esto para seguramente cerrarlo la próxima clase. Es muy poquito, digamos, lo que vamos a mencionar, porque no es el enfoque de esta materia meternos tan de lleno, y ustedes podrían, de hecho, hay un montón de modelos de negociación, podríamos dedicarle para un diplomado al menos o para medio semestre. Y a mí me parece también un tema muy interesante, pero también bien importante desde el punto de vista de el capital humano. Entonces, bueno, si usamos un poquito el Padlet y ustedes ya tienen la liga en el chat de Teams, si pueden escribir por favor en el tablero. Primero, antes de llegar a la parte de negociación, me gustaría primero empezar con los conflictos, porque es la que nos hace ubicar la necesidad de negociar algo. ¿Qué cosa es un conflicto? ¿Cómo lo podrían ustedes definir? Cuando tenemos un conflicto, ¿eso qué significa? ¿Qué implica? Entonces, no sé si puedan poner, para empezar a discutirlo, algunas ideas en el tablero. Quien no esté en su celular, ¿verdad? Y quien no esté, que tenga condiciones para hacerlo, que de repente hay algunos que están siguiendo la clase por celular, igual y es un poquito complicado. Pero para explorar
un poco algunas ideas. ¿Qué es un conflicto? Porque ese es el punto de partida para poder hablar de negociación y luego entonces tener un poco claro y por qué estamos viendo eso en el lado del capital humano, ¿no? Ok, es un problema. Bueno, lo podemos ubicar de repente como un problema, ¿sí? Son problemas, ok, gracias. Es una confrontación, ok. Es oposición de ideales o de opiniones, pudiéramos decir también, entre personas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Meli, con lo que dice Isabela, y los demás, pues nada más, ahí van en el proceso de escribir, ¿no? Choque de opiniones o ideales, ok. Una confrontación, dice Vero. Bueno, ahorita lo que se van escribiendo más. Es una confrontación de carácter negativo, esta me parece muy interesante, ahorita voy a Le hacer... puse, no sé por qué parecía anónimo, pero la puse yo. Bro. ¿No sabes por qué aparece que, perdóname? Anónimo, pero la puse yo. ¿Cuál? ¿La de la confrontación de carácter negativo? Sí. Perfecto, ok. Ahorita René, ¿verdad? Vamos a sondear un poquito más la idea. O sea, digo que tú fuiste el que pusiste esta de la confrontación de carácter negativo. Ah, sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Una situación de adversidad, ajá, un choque de perspectivas, de repente no vemos las cosas desde una misma, desde un mismo enfoque, las vemos diferente, es una situación de oposición de ideales. Aquí hay algo bien importante que también dice Julio, y en esa no solo tenemos distintas opiniones, distintos puntos de vista, sino que además se involucran nuestras emociones y se involucran nuestros sentimientos, y ahí eso empieza a darle un carácter muy particular a los conflictos. Súper. Dice Pablo, es un desacuerdo entre personas, es una situación de adversidad, ¿ok? Cuando decimos adversidad es porque nos estamos viendo un poco como adversarios, ¿no? Como estamos en una diferencia, ¿no? Específicamente, no estamos de acuerdo, es una falta de acuerdo, también pudiéramos decir, es un desacuerdo entre personas, como bien dice Tania, súper bien. Muchas gracias. Bueno, entonces por ahí anda el conflicto, sin duda. Es una diferencia de opiniones, es una diferencia de perspectivas, de ideas en relación con un tema. Completamente de acuerdo. Nada más voy a retar un poquito lo que dice René, aprovechando. O pedir que se aclare un poco nada más esa palabra. Cuando decimos que es una confrontación de carácter negativo, entonces prácticamente estamos entendiendo que todos los conflictos son negativos. ¿Esa es la idea o yo ya lo malinterpreté, René? Bueno, no, yo la puse porque yo tengo la idea de que una confrontación es Negativo. como, ajá, o algo negativo, no sé. Porque Okay. un conflicto o alguna otra definición que me pueda dar puede ser un conflicto interno o algo así por el estilo. Bueno, puede haber distintos tipos de conflicto, evidentemente, y hay conflictos que son internos, que son dentro de un equipo, que son con otro equipo o con otra organización, o con un grupo de personas que están fuera de mi organización o de mi familia o de mi grupo de amigos. Pero puedo también puedo tener un conflicto con mis amigos, ¿no? En un momento dado. Entonces, en estas diferencias de las que hablamos, mi punto es que tú lo que ves es que todos los conflictos serían negativos. Sí, digo, si estoy mal, pues agradecería que me corrija. No, pero yo no estoy cuestionando lo que dices, nada más estoy explorando las ideas y ahorita en relación con las ideas las vamos construyendo. Yo no digo que estés mal, nomás estoy preguntando lo que tú piensas. Pero entonces para ti sí, tiene una connotación negativa, ¿no? Digamos el conflicto. Digo, podría estar mal porque no estoy 100% seguro, pero... ¿A ti te suena eso? Me suena eso, no sé. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, René. Sí, profe. ¿Alguien tiene otra idea en relación con los conflictos? O sea, de si son negativos, positivos, si alguno pudiera ser un conflicto positivo, que quisiera aportar. Insisto, no es que René esté mal, que ese no es el punto, pero nada más como para explorar estas ideas. ¿No? ¿Algún otro comentario? Yo, profe, yo creo, o sea, que es un conflicto
y la situación te ayuda a crecer o a mejorar como persona, o al final, pues sí, si te ayuda a salir adelante, pues o a ser más resiliente, pues es un conflicto positivo. Esa es una. Y la otra es cuando pues tienes la lección de un conflicto menor que otro conflicto. O sea, son dos conflictos, pero es como el daño menor, no sé si me explico. O sea que de dos conflictos puedes escoger uno, el que sea menos negativo o el que tenga menor impacto negativo para mí como persona, para mi equipo, etcétera. ¿Iría por ahí la idea? Sí, profe. Perfecto. Gracias, Miguel. Bueno, a ver, sondeando o aterrizando un poquito, no sé si alguien tenga algún otro comentario en relación con esto. Pues sí, para mí, o sea, gracias creo que a los conflictos hay acuerdos, hay mejoras, hay avances, o sea, creo que conflictos se dan todos los días, ¿no? Y nos podemos quedar en el puro conflicto o en un resultado positivo que pueda dar el conflicto, ¿no? Ok, súper bien. Muchísimas gracias, Pablo. A ver, aterrizando un poquito lo que acaban de decir, yo creo que, a ver, punto número uno, un conflicto es una diferencia de visiones, de opiniones, un choque, y puede llegar a esa palabra específicamente, esa situación de un choque en esa oposición, en ese desacuerdo, etcétera. Sí, sin duda eso es un conflicto. Ahora, no siempre necesariamente tiene que ser un problema, que por ahí también venía, aquí dice problemas, ¿no? A veces lo es, efectivamente, como también decía Isabela, pero no siempre necesariamente debe terminar en un problema. Y un poco lo que decía René hace rato, y yo creo que tiene razón en el sentido de que hemos aprendido a ver culturalmente hablando que los conflictos son negativos, ¿no? Es un poco lo que nos han enseñado o lo que anda alrededor de ciertos grupos, ciertos equipos en la sociedad, etcétera, ¿no? Pero yo les diría que los conflictos son el día a día en las organizaciones que enfrentan también la cuestión de la diversidad, ¿no? Es decir, mientras más diferentes somos, mientras más complementarios nos vamos volviendo porque tenemos distintas edades, distintos gustos, distintas experiencias de vida, etcétera, pues es más fácil que salga un conflicto porque vemos las cosas desde puntos de vista distintos o desde opiniones distintas. Pero probablemente, culturalmente también, en el hemisferio occidental completito, en general, sí tiene una connotación negativa, decir que conflicto. De hecho, usamos esa palabra para hacer a veces juicios de valor con alguien que de repente no se porta bien, ¿no? Y entonces cuando dices, este es súper conflictivo, ¿no? Pues le estamos dando un carácter negativo a la palabra. Pero como bien dicen Miguel y Pablo, bueno, es que no todos los conflictos necesariamente tienen que terminar mal. Hay algunos que sí, sin duda. Hay algunos que representan pleito, desgaste, problema. Pero si vemos la palabra neutra del conflicto, es una diferencia. Y aquí algo importante, y este es un tema importante de capital humano y además en el tipo de organizaciones que es el foco de su carrera. Si ustedes están estudiando negocios internacionales, partimos sobre la base que no se van a ir a encerrar en un pueblito del país que gusten, a trabajar con pura gente que es igualita entre todos y igualita a ustedes. Eso yo creo que no va en el sello y el enfoque de un profesional de negocios internacionales. Más bien, algo común que seguramente han discutido muchísimo en otras materias en la carrera es la diversidad. Y además yo creo que a nivel de competitividad, que también es otro tema súper importante en esta carrera y también del lado del capital humano, la competitividad tiene más que ver con la diversidad, con un chorro de puntos de vista, que con una sola forma de ver el mundo. Yo creo que el gran problema que hoy tenemos en el planeta, yo cada vez que veo noticias me preocupa más esa cuestión, que los líderes, que los grupos, los equipos, las empresas, las sociedades, se están volviendo un poco más cerradas de lo que solían ser hace 10 años, por ejemplo. Y entonces tenemos más problema con el conflicto, es decir, con las diferencias que tenemos que procesar y que, por ejemplo, Estados Unidos es un país súper competitivo o ha sido un país súper competitivo y además de avanzada por la diversidad. No es porque la gente piense igualito entre ellos, sino porque hay distintos puntos de vista que se han complementado y que han hecho que las empresas crezcan. Una empresa como Google
o como cualquiera que veamos en Silicon Valley, pues la riqueza en una buena parte del lado del capital humano tiene que ver con la diversidad, con distintas formas de ver la vida, cómo solucionar un problema, cómo diseñar una computadora, etcétera, un producto o un servicio. Y eso implica conflicto, porque igual y no vamos a estar de acuerdo. Entonces, desde esa perspectiva es bien importante ubicar al conflicto pues como un día a día de las organizaciones, llegar a ponernos de acuerdo en relación con distintos puntos de vista, que de hecho, perdónenme, voy a pasar rapidísimamente esta diapositiva. Aprender a manejar el conflicto es el pan nuestro de cada día en una empresa diversa, en una organización diversa, en una economía diversa. Y ahorita nos cuesta mucho trabajo. De repente, por ejemplo, los mexicanos, igual que los norteamericanos, igual que muchas sociedades, estamos muy divididos, porque hay casi una mitad que piensa que las cosas deberían ser de un modo y otra mitad que piensa que deberían de ser de otro, y de repente nos está costando mucho trabajo el poder aceptar que hay alguien que tiene un punto de vista distinto. Y un conflicto es cuando tenemos esa diferencia de opiniones, pero esa diferencia de opiniones las vemos como con una connotación o con un efecto negativo. Es decir, es un peligro para mí que el otro me esté proponiendo algo muy diferente a lo que yo pienso, o que haga cosas muy diferentes a las que yo pienso, ¿no? Entonces pensemos un poco en la historia de la diversidad que hemos tenido en nuestras sociedades y también en las organizaciones. Antes era impensable que las mujeres trabajaran, antes, hace mucho tiempo, desde luego, y mucho más que sean jefas, ¿no? O que tengan una posición de liderazgo ejecutiva. Y de repente empieza a haber esa idea de que una mujer se convierta incluso en un CEO, en una CEO, en una compañía, y entonces, pues bueno, eso va enriqueciendo las perspectivas y los puntos de vista, pero de repente cuando tenemos una idea que es contraria a lo que generalmente hemos pensado, tendemos a verla como algo negativo. Y yo creo que algo importante que hay que aprender a manejar, y yo creo que lo que dice René no es que él esté mal, yo ahí también quisiera hacer una aclaración. Yo creo que es una opinión que es válida, ¿no? Y que además tenemos todos que aceptar que hay una parte de personas que puede ver que los conflictos son negativos. Y de hecho esa es una parte importante que tiene que ver con un proceso de negociación. Aprender a ver que la opinión de alguien, como lo ve, no es que esté mal o esté bien, es su punto de vista. Y a lo mejor también mi punto de vista puede ser algo nuevo e interesante para otra persona. Aquí algo importante, ¿sí? Yo no lo decía por eso, o sea, yo lo digo porque, digo, si estoy mal también, pues me gusta que me corrijan, ¿no? Me gusta que me digan, ¿sabes qué? Pues estás diciendo algo que no tiene mucho que ver o algo, porque si no voy a ir por la vida diciendo pues, incoherencias y... No, o sea, yo lo entiendo y además me gusta mucho la forma como lo manejas. No lo quiero malinterpretar y tampoco quiero hacerte mala publicidad, ni mucho menos, o que se interprete también de esa manera. Pero aprovechando, digamos, la idea que expresaste, en general, cualquier persona que pueda tener una idea distinta, hay que aprender, y en las organizaciones me parece que es un tema importante, a que al final del día nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Que no hay cosas que sean a lo mejor correctas o incorrectas. Digo, en las matemáticas, pues sí, ¿no? En las finanzas probablemente también. Pero en muchos otros temas, incluso, por ejemplo, todo lo que nos echamos del liderazgo, pues es que no es que haya una buena o mala, una correcta o incorrecta, es un punto de vista. Y parte de manejar los conflictos y de la negociación en una empresa o en una compañía, desde el punto de vista del capital humano, es que hay que aprender a compartir puntos de vista y a construir uno mejor que incluya tu punto de vista y mi punto de vista, ¿no? Siendo muy respetuoso con lo que dijiste y además que entiendo perfecto lo que estás diciendo, René, ¿no? Que de repente también cuando dices, bueno, es que a mí me gusta que también me aclaren las cosas y que me corrigen si es que estoy equivocado, ¿no? Bueno, eso es parte de aceptar los puntos de vista de otra persona, aprender con un punto de vista o con una idea complementaria, y sobre eso construye un punto de vista más grande. Aquí, en esto de los puntos de vista, para ir cerrando,
esta clase y entonces revisar muy rápidamente unos estilos de negociación la próxima clase, implica el que nosotros consideremos que en muchas empresas, y de hecho este es un tema que, por ejemplo, ahorita estoy teniendo la oportunidad de trabajar en una empresa, en un curso que tengo en las mañanas en línea, y en donde de repente hay gente que es de producción, hay gente que es de calidad, hay gente que es de ventas, y cada quien piensa que su punto de vista desde su área, pues es la verdad absoluta, ¿no? Y donde tenemos más problemas, donde sí, como ustedes bien decían aquí en el Padlet, un conflicto se convierte en un problema, es cuando yo veo esa diferencia de opiniones como que mi opinión es la verdad absoluta y tú estás mal y yo estoy bien. Y de hecho hay un montón de conflictos que vamos a aterrizar de manera muy sencilla la próxima clase, pero que parten simplemente a nivel ideas. E ideas, pensemos, ¿cuánta gente no se pelea por una opinión relacionada con el fútbol, ¿no? En donde, pues para alguien el América es el mejor equipo del mundo mundial, ¿no? Y para otros es el Puebla o puede ser el Cruz Azul o cualquier otro que guste, ¿no? Sobre todo para quien es muy apasionado y le gusta mucho el fútbol. Y es un poco como, a veces llegamos a tener riñas serias en relación con esos temas, porque pensamos o lo abordamos desde que yo tengo la razón y tú no. Yo tengo la verdad absoluta y tú no. O cuál es el tipo de líder que yo creo que es el correcto. Y pues tú puedes pensar que es el de rasgos, o yo puedo pensar que es el transaccional o el transformacional, ahorita por decir algo, y pues cada quien lo ve desde la perspectiva de que tienes la verdad absoluta. Y yo creo que eso es algo que le hace mucho daño a la diversidad, al manejo de la diversidad en una organización y puede convertir un conflicto en algo negativo y en un problema, efectivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar un poco el chip en relación con los conflictos, aprender a ver que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí tiene puntos de vista e ideas que podemos compartir. Y la negociación es precisamente eso, un proceso de comunicación en donde podamos discutir de manera muy saludable y es grave que hoy en el planeta nos está costando mucho trabajo. Yo creo que esta va a ser una gran competencia que va a hacer la diferencia en las organizaciones de mañana. Y hoy tenemos los problemas que tenemos porque nos falta esa capacidad de negociar, de comunicar, de compartir puntos de vista sin que estemos aferrados a tener la verdad absoluta y que a lo mejor nos haga complementar esos puntos de vista e incluso cuando tenemos que tomar alguna decisión común, pues sea más fácil escoger algo en común cuando tenemos diferencias de opinión o de intereses, ¿no? Pero todo parte de ver que lo que yo pienso es mi idea, no es la verdad absoluta. Y que puedo tener una verdad más grande si aprendo a compartir el punto de vista de alguien. Bueno, esto lo vamos a explorar un poquito más. Es un tema muy cortito, digamos, muy sencillito, que vamos a aterrizar la próxima clase, pero sí partiendo de entender esto por conflictos y a la negociación como un proceso que nos va a permitir compartir ideas y resolver los conflictos, aprender a no verlos necesariamente o que no terminen necesariamente como un problema. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o comentario adicional. Si no, hasta aquí dejamos la clase de hoy, desde luego. Y bueno, entonces les recuerdo que la plataforma está abierta en cuanto a la actividad esta de la diapositiva que hicieron la semana pasada sobre la teoría del liderazgo que les tocó, para que quienes no lo pudieron cargar lo puedan terminar de cargar y tengamos todas las evidencias en la plataforma. Y entonces, bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, a las 4 para continuar con esta parte de manejo de conflictos y empezar a hablar de compromiso, que es el siguiente tema, antes del super puente que nos va a tocar exactamente dentro de 8 días. Que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe, que tenga una tarde. Gracias, profe. Igualmente, cuídense. Gracias. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Bye, profe. Nos vemos. Gracias, René. Cuídate. Profe, bye.